Realidad social. ¿Qué es la realidad social y cuál sería alguno de sus ejemplos? Es aquello que cuenta con una existencia verdadera y auténtica, forma parte de la realidad. La realidad social, en este sentido, es una combinación de múltiples subjetividades que lleva a que una comunidad analice lo que ocurre a partir de ciertos parámetros, prejuicios, etc. ¿Cómo se construye la realidad social? La realidad social es permeada y modificada por los individuos constantemente. Si el ser humano modifica sus hábitos, la sociedad cambiará también. El aspecto lingüístico es clave para lograr un cambio social a partir de la interacción del individuo en su vida cotidiana. ¿Cuáles son los tipos de realidad social? Se habla de 3 formas de acción social. La primera, racional objetiva, cuando intencionalmente se pretende un objetivo. La segunda, racional valorativa, cuando se trata de la realización de valores religiosos o estéticos. Son como cosas que te pasan tus papás, herencia de todas esas creencias y cómo tú te formas como persona y la parte que formas en la sociedad. Y por último, afectiva, cuando se basa en afectos y sentimientos. Lo que sientes, cómo te enseñaron a sentirlo y cómo te enseñaron a que se debe de sentir. Y eso es una manera de cómo sentimos las cosas en sociedad. ¿Cuáles son las características de la realidad social? La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. ¿Qué es la realidad social según Siede? La realidad social incluye una dimensión objetiva por la que los modos de vida se institucionalizan y legitiman y otra dimensión subjetiva que dura la internalización en cada miembro de la sociedad al establecimiento en cada sujeto de una identidad y continúa. ¿Cuáles son los aspectos de la realidad social? La realidad social está constituida y cambiada por diversos elementos como lo son las propias personas que forman parte de la misma, las comunidades, las instituciones, los sistemas de comunicación existentes, las motivaciones de cada uno de sus individuos, los controles que están establecidos socialmente y las normas. El estudio de la realidad social es un conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan de determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras, al margen unas de otras y unas contra los otras. La sociología es la ciencia que estudia de una forma objetiva la realidad social, una ciencia que estudia los fenómenos sociales en un contexto histórico-cultural. La realidad social está constituida y cambiada por diversos elementos como son las propias personas que forman parte de la misma, las comunidades, las instituciones, los sistemas de comunicación existentes, las motivaciones de cada uno de sus individuos y los controles que están establecidos socialmente. A continuación pasaremos con las entrevistas. Los entrevistados son Rubí García, Carla Bernal y Jorge Frey. Para usted, ¿qué es la realidad social? Pues es el conjunto de ideas en las cuales nosotros vivimos dentro de esta ciudad, lo podemos decir así, ya que pues depende mucho si lo vamos a lo rural, si nos vamos a otra ciudad, si vamos a capitales, por ejemplo, ya todo lo que nos rodea en función a la sociedad pues cambia totalmente. La realidad social, pues básicamente es la forma en que un individuo percibe el entorno en el que vive. Y ese entorno, pues, tiene que ver con pues, las creencias, la religión, la sociedad, el entorno en donde vive, el país en donde vive. Eso le da a él la idea de qué es una realidad. Es la sociedad donde vivimos actualmente. Los cambios es un conjunto de ideas de diferentes estratos sociales, religiosos, políticos. Es la realidad del mundo que es muy cambiante y hay mucho tipo de diferentes realidades sociales. ¿Cómo interpreta la realidad social actual? Pues hemos evolucionado demasiado, se ha evolucionado en cuestión de creencias, se ha evolucionado en cuestión de apegos a cosas, a ideas, a cosas materiales, todo eso ha ido cambiando, hemos evolucionado, hemos adoptado otro tipo de ideas de otras ciudades. Creo que ha sido para mejorar, hemos mejorado en varias ideas
En otras tantas hemos retrocedido muchísimo, pero pues como todo ser humano vamos cambiando y vamos tratando de ir evolucionando. Actualmente creo que en la sociedad estamos viviendo una era digitalizada y entonces esa era digitalizada ha permitido que las interacciones sociales, que la realidad social en la que vivimos estén basadas o determinadas por el uso de redes sociales, aplicaciones y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Incluso la educación está también impactada directamente con el uso de tecnología. Pues muy cambiante, ha habido evolucionado mucho desde hace mucho tiempo para acá, ha llegado mucha gente de fuera que ha cambiado muchos estigmas y pues ha habido cambios radicales. Nosotros como éramos jóvenes éramos diferentes, como había más tranquilidad, había menos drogadicciones, hay muchos factores sociales que no existen actualmente y también ha habido factores muy cambiantes a favor, pero sí ha habido muchos cambios actualmente. ¿Qué papel cree que interpretamos en la realidad social? El ser humano en sí es el actor principal en la construcción de su realidad social, de una sociedad. Una sociedad no puede concebirse sin el ser humano como individuo. Pues es muy importante tener principios, tener muy en claro lo bueno de la sociedad, rechazar las cosas malas, entonces, y ayudar a la demás gente. Ahí es muy importante tener el don de ayuda, ser gente buena, porque actualmente hay muchas cosas malas, y entonces pensar diferente con una ideología, ser católicos o cualquier religión es muy importante. También entrarle a las cosas buenas en ayudar a la gente, es muy importante. Para usted, ¿qué influye en la construcción social? Pues es que, ¿qué te puedo decir? Tiempos atrás pues nos basábamos mucho en lo que eran las creencias, fuimos evolucionando, nos basamos en las ideologías, pero hoy más que nada tiene mucho que ver también todo este cambio tecnológico que hemos tenido, y eso nos ha ayudado a cambiar todavía más. Estamos más pegados al teléfono, nos dejamos influenciar por cosas que otras personas dicen. Su generación, por ejemplo, es muy influenciable en ese sentido. Mi generación no tanto, todavía estamos un poquito arraigados a nuestras costumbres anteriores, pero su generación es muy influenciva en ese sentido y dependen mucho de la aceptación social de otras personas. Pues. Principalmente creo que la familia en donde crece una persona, en donde crece el individuo, es la que va a ir construyendo a partir de las creencias, de la educación que le da, la formación que le da el individuo, es lo que va a determinar cómo ese individuo va a percibir su realidad. Es muy importante ideología, como dije, religiones, entrar a la política. Hay muchas cosas que pueden hacer que el tejido social sea bueno, sea malo. Entonces, influye mucho la ideología, la religión, la política en la actualidad, lo que es la sociedad. ¿Cómo crees que se construye la realidad social? Pues la realidad social la hemos estado construyendo o hemos sido parte de este crecimiento por personas que han decidido levantar la voz, hacer algo por la sociedad, y gracias a eso pues nosotros hemos podido evolucionar, hemos podido tener una personalidad, una perspectiva, y podemos desarrollarnos en un entorno social más padre. Pues. Tener un punto de vista. Incluye la religión, la familia, las creencias y sobre todo la experiencia de vida que va a ir adquiriendo esta persona con el pasar de los años. Todo el desarrollo evolutivo, el desarrollo psicológico, emocional, físico y las experiencias que están en torno a él es lo que va a determinar la realidad social. Es con la actitud de las personas, el cómo crees, cómo interpretas la realidad, volvemos a lo mismo, la creencia, la religión, las ideologías. Los países son diferentes, los países, las comunidades, las ciudades
llámese comunidades indígenas que tienen otra realidad de una ciudad grande. Entonces se construyen con diferentes culturas. Es muy importante la cultura, los principios. Con eso se construye la realidad social. ¿Qué tipos de ideas has ido aceptando por el cambio de la realidad social? Vaya, pues muchas ideas, más que nada hemos tenido que aceptar su forma de pensar, porque les digo, mi generación siento que estamos influenciados de una manera positiva, porque traemos las creencias de nuestros papás, todo eso, la sociedad. Pero he tenido que adaptarme a lo que ustedes piensan, he tenido que adaptarme a lo que ustedes sienten, he tenido que a lo mejor cambiar un poco mi perspectiva, en el sentido de que ahora a ustedes pues les gusta pintarse las uñas, ahora a ustedes les gusta usar pantalones más pegados que las niñas. Entonces, esas cositas he tenido que tratar de respetarlas. Ojo con eso, porque una cosa es respetarlas y otra cosa es como estar muy casado con ello. Yo respeto la forma de cada uno de pensar. Los LGBT, todo eso ha sido un boom en estos momentos y eso se ha tratado de respetar. A eso nos hemos tratado de acostumbrar, a ver parejas homosexuales ahora sin ningún prejuicio. Entonces siento que hemos avanzado en esa parte, pero todo es con respeto, tanto de esas personas hacia nosotros como de nosotros hacia las personas que opinan y piensan totalmente diferente a uno. Hay muchas en la política, a veces no estamos de acuerdo con cómo se maneja la política. En lo religioso también ha habido una diversificación de religiones, pues que yo tengo mis principios desde chiquito, en mi caso católicos, y veo que cada vez hay más religiones. Como te dije, hay también fanatismos, personas que son muy fanáticas a cierta cosa, a cierto artista. Entonces, a esos cambios a veces no estamos de acuerdo, pero pues es la realidad y cada quien piensa diferente. ¿Cree que ha cambiado mucho la sociedad de su tiempo a la actualidad? Totalmente, mucho. La sociedad ha cambiado demasiado desde mi niñez, mi adolescencia. Pues ahorita les digo, me he tratado de adaptar, pero sí ha cambiado bastante. O sea, sí ha habido un cambio tremendo, tanto en lo social, en lo emocional, en lo económico. Sí ha habido cambios muy bruscos en muy poco tiempo. Ha cambiado, sí, y ha evolucionado también gracias a la tecnología. También tiene pros y contras, pero si no te puedes quedar atrás, pues no puedes decir, no, yo no voy a usar el teléfono digital o ya no voy a usar. No, incluso ahora las personas, los adultos mayores, tienen que tener un correo electrónico, ya tienen que actualizarse, tienen que saber cuando menos lo básico, porque cualquier trámite gubernamental está determinado por el uso de tecnologías. Sí ha cambiado mucho los tiempos de la sociedad social en mi juventud, a la actualidad mucho. Nosotros eran otros tiempos, había menos drogadicciones, más seguridad había en sus tiempos. Nosotros como hijos éramos más respetuosos con los padres. Ahora se nota la desintegración familiar, hay muchos problemas de drogadicción, de alcoholismo, y antes eran escasos, sí había como todo, pero era muy diferente. En el caso de un servidor, yo andaba en la calle de chiquito, los 10, 11 años, por todo el Obregón, y ahorita pues es muy difícil a las 10, 11 de la noche andar caminando. Ha cambiado mucho la sociedad por tanta inseguridad. Sí hay muchos cambios desde cuando yo era chico.